Engañé a mi pareja por las mentiras de una amiga, pero descubrí que ella tenía interés en mí y ahora estoy completamente sola. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Sofía, tengo 24 años, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Estoy aquí para relatar mi historia, no porque sea fácil recordarla, sino porque necesito liberarme de este peso y enfrentar lo que hice. Es una narrativa sobre la confianza traicionada, decisiones equivocadas y un arrepentimiento que me consume cada día. Todo comenzó cuando conocí a Mateo, mi novio, en la universidad. Ambos estudiábamos en la misma facultad, aunque en carreras distintas. Yo estaba en diseño gráfico y él en ingeniería civil. A pesar de nuestras diferencias, había algo entre nosotros que encajaba de manera perfecta. Mateo tenía una forma especial de hacerme sentir única. Desde el primer instante, su sentido del humor y su amabilidad me cautivaron. Era el tipo de persona que podía alegrar tu día con un simple comentario. Frecuentemente me sorprendía con pequeños gestos, como una nota en mi mochila, un café por la mañana o incluso flores cuando sabía que estaba estresada por los exámenes. Nos conocimos en una de esas fiestas de bienvenida de la universidad que al principio parecen aburridas, pero que terminan siendo memorables. Yo estaba en un rincón, nerviosa y poco dispuesta a socializar, cuando él se acercó con una sonrisa cálida y una pregunta que rompió el hielo: ¿sabes si aquí sirven café o solo cerveza? Su comentario me hizo reír y desde ese momento no paramos de hablar. Pronto descubrimos que compartíamos muchas cosas en común, como el amor por los animales, el gusto por el cine clásico y el sueño de viajar por Europa. Mateo y yo comenzamos a salir poco después de conocernos y nuestra relación floreció rápidamente. Aunque ambos éramos jóvenes y aún estábamos aprendiendo sobre el amor, había algo en nuestra conexión que se sentía auténtico y profundo. Él siempre me apoyaba en todo. Cuando tenía dudas sobre mi carrera, me animaba a seguir adelante y me recordaba mi talento. Cuando sentía que los proyectos de la universidad me abrumaban, él estaba ahí para escucharme y motivarme. Pasábamos largas horas estudiando juntos en la biblioteca o escapándonos al parque cercano para tomar un descanso. Me encantaba cómo podía equilibrar su tiempo entre sus exigentes estudios y nuestra relación. Mateo era mi apoyo, mi refugio en medio del caos. Por otro lado, yo también intentaba ser una buena pareja. Siempre lo alentaba en sus metas y celebraba cada uno de sus logros. Él soñaba con construir edificios que marcaran la diferencia y yo quería ser parte de ese viaje. En medio de esta relación, estaba Clara, mi mejor amiga desde el bachillerato. Clara siempre fue alguien en quien confié plenamente. Ella era mi confidente, mi compañera de aventuras, y en muchos sentidos, como una hermana para mí. Clara tenía una personalidad magnética. Era extrovertida, carismática y siempre sabía cómo atraer la atención. Mientras yo era más reservada y analítica, ella era espontánea y vivaz. Aunque éramos muy diferentes, nuestras personalidades se complementaban. Cuando le presenté a Mateo, todo pareció ir bien. Clara lo aceptó rápidamente y hasta bromeaba sobre lo afortunada que era al tener un novio como él. Sin embargo, con el tiempo, noté ciertos comentarios de su parte que comenzaban a inquietarme. Mateo es un amor, pero ¿no crees que es demasiado perfecto? Nadie puede ser así de bueno todo el tiempo. En ese momento, no le di importancia. Pensé que simplemente era Clara con su forma un poco crítica de ver las cosas. Pero esas palabras, como pequeñas semillas, quedaron plantadas en mi mente. Conforme pasaron los meses, noté que Clara se metía más en mi relación con Mateo. No de forma obvia, sino sutil, con comentarios y preguntas que parecían inocentes, pero que dejaban un sabor amargo en el aire. ¿No te molesta que Mateo salga tanto con sus amigos?, me preguntó un día mientras estábamos en su departamento. No, para nada. Tiene derecho a pasar tiempo con ellos, igual que yo contigo. Claro, pero, ¿y si esas salidas son una excusa para algo más? No digo que lo haga, pero nunca se sabe, ¿no? Aunque no quería admitirlo, esos comentarios comenzaron a afectarme. Empecé a observar a Mateo con otros ojos, buscando señales de algo que no estaba allí. Por su parte, Mateo seguía siendo el mismo chico atento y cariñoso de siempre, pero yo empezaba a distanciarme poco a poco. Cada vez que estaba con Clara, ella encontraba una forma de sembrar más dudas en mi cabeza. No solo se limitaba a hacer comentarios sobre Mateo, sino que también empezó a alentarme a vivir más para mí misma. No quiero que te pierdas de las cosas divertidas de la vida por estar siempre tan enfocada en Mateo, me decía con una sonrisa persuasiva. Un día,
Clara me convenció de que fuéramos a una fiesta organizada por unos amigos en común. Mateo no podía asistir porque tenía un examen importante al día siguiente, pero me animó a ir y a divertirme. Confío en ti, Sofía. Solo recuerda que te amo, me dijo antes de despedirse. Esa frase, en lugar de reconfortarme, me hizo sentir culpable. No sabía por qué, pero sentí que estaba cruzando una línea invisible al salir sin él. Esa noche, en la fiesta, Clara me presentó a un chico llamado Nicolás. Era un amigo suyo de la universidad, alguien a quien no conocía hasta ese momento. Desde el primer instante, noté que Clara estaba haciendo un esfuerzo por emparejarnos. Nicolás, ¿sabías que Sofía es una diseñadora increíble? Deberías pedirle que te haga algo para tu proyecto, bromeó Clara mientras nos dejaba solos en un rincón. Nicolás era simpático y atractivo, pero yo no estaba interesada. Sin embargo, Clara no dejaba de insinuar que debía pasar más tiempo con él. Cuando mencioné que tenía novio, simplemente se encogió de hombros. Relájate, Sofía. No hay nada de malo en hablar con alguien nuevo. Esa noche no pasó nada, pero Clara había plantado una nueva semilla en mi mente, la idea de que tal vez, solo tal vez, mi relación con Mateo no era tan perfecta como pensaba. Con el tiempo, Clara comenzó a insistir más en que saliera con Nicolás. Me decía que debía explorar mis opciones y que no podía estar segura de que Mateo fuera el indicado si nunca había estado con alguien más. Al principio, me resistí. Amaba a Mateo y no quería hacerle daño. Pero las dudas seguían creciendo, alimentadas por las mentiras de Clara. Ella incluso llegó a inventar historias sobre Mateo, diciendo que lo había visto coqueteando con otras chicas en la universidad. Aunque una parte de mí sabía que esas historias no eran ciertas, otra parte empezó a creerlas, y así, lentamente, fui cayendo en la trampa que Clara había tendido para mí. No sé en qué momento comencé a creer en las palabras de Clara por encima de las acciones de Mateo. Él seguía siendo el novio cariñoso, atento y paciente que siempre había sido, pero mis dudas, alimentadas por Clara, comenzaron a nublar mi juicio. Poco a poco, me encontraba buscando excusas para justificar las cosas que Clara decía. Tal vez Mateo está demasiado ocupado últimamente porque tiene algo que ocultar, o, quizás Clara tiene razón, y solo estoy viendo lo que quiero ver. Estos pensamientos me consumían, pero no se los compartía a Mateo. Por otro lado, Clara no dejaba de presionar. Insistía en que debía darme la oportunidad de explorar lo que realmente quería. Una noche, después de mucho insistir, logró convencerme de salir nuevamente a una fiesta, esta vez con Nicolás presente. Sofía, no tienes que hacer nada que no quieras, pero prométeme que al menos hablarás con él. Es un buen chico, y creo que podrían ser buenos amigos. Acepté, aunque algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Esa noche, cuando vi a Nicolás, sentí un leve cosquilleo. Era un chico guapo, seguro de sí mismo y con una sonrisa que parecía desarmarte al instante. Me saludó con un abrazo cálido y, aunque al principio intenté mantenerme distante, poco a poco fui cediendo a su conversación. Hablamos durante horas, y mientras lo hacía, no podía evitar comparar su entusiasmo y espontaneidad con la estabilidad tranquila que tenía con Mateo. No era justo para él, lo sabía, pero en ese momento, estaba tan perdida en mis propias inseguridades que no me detuve a pensar en las consecuencias. La situación se salió de control cuando Clara organizó una salida grupal a la playa. Mateo estaba ocupado con un proyecto importante, así que decidí ir sin él. Durante el viaje, Clara me asignó una habitación compartida con Nicolás, algo que me pareció extraño, pero no dije nada en ese momento. Esa noche, mientras todos los demás dormían, Nicolás y yo nos quedamos despiertos conversando. Al principio era solo una charla casual, pero a medida que avanzaba la noche, se volvió más personal. Nicolás comenzó a hacerme cumplidos, diciendo cosas como, no entiendo cómo alguien como tú puede estar con alguien tan aburrido como Mateo. Esas palabras me dolieron, pero en mi mente, las palabras de Clara seguían resonando. Tal vez Mateo no era tan perfecto como parecía. Antes de que pudiera detenerme, Nicolás se acercó y me besó. No fue un beso corto, casi insignificante, pero suficiente para que el remordimiento comenzara a invadirme. Me aparté rápidamente y le dije que eso no debía haber pasado. Nicolás se disculpó, pero sus ojos me decían que no lo lamentaba en absoluto. Esa noche no pude dormir. El beso había sido un error, lo sabía, pero lo que más me atormentaba era que no había hecho nada para evitar que sucediera. Cuando regresé a casa, Mateo me recibió con su habitual calidez. Me abrazó y me preguntó cómo había estado el viaje.
Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos al mirarlo a los ojos. ¿Cómo podía estar frente a él después de lo que había hecho? Intenté actuar con normalidad, pero la culpa me carcomía. Clara, por su parte, seguía insistiendo en que no era para tanto. Sofía, fue solo un beso. No tienes que contárselo. Además, ¿no crees que él ha hecho cosas peores sin decírtelo? Quería creerle, pero algo dentro de mí sabía que estaba equivocada. Mateo no merecía lo que estaba haciendo, pero tampoco tenía la fuerza para enfrentar la verdad. Durante las siguientes semanas, traté de compensar mi culpa haciendo la mejor novia posible. Le preparaba su comida favorita, lo ayudaba con sus proyectos y le dedicaba todo mi tiempo libre. Pero, a pesar de mis esfuerzos, no podía borrar lo que había pasado, y eso comenzó a afectarme más de lo que esperaba. La culpa era un peso insoportable. Cada día que pasaba, sentía que la distancia entre Mateo y yo crecía más, como un abismo que yo misma había creado. Clara seguía llenándome de palabras engañosas, insistiendo en que debía olvidarlo, que no valía la pena, pero algo en mi corazón me decía que estaba equivocada. Un viernes por la tarde, después de un día agotador con Mateo, decidí que ya no podía seguir así. Si realmente me importaba, lo mínimo que podía hacer era ser honesta con él, aunque eso significara perderlo para siempre. Preparé todo para invitarlo a mi casa. No quería que esta conversación ocurriera en un lugar público, sabía que sería difícil y cargada de emociones. Cuando Mateo llegó, llevaba la misma expresión tranquila de siempre, pero había una tristeza subyacente en su mirada. Podía sentir que él también estaba luchando por entender lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Está todo bien?, preguntó al entrar. Yo asentí con nerviosismo, aunque mi interior gritaba lo contrario. Le ofrecí sentarse en el sofá y, tras unos segundos de silencio incómodo, decidí ir directo al grano. Mateo, hay algo que necesito decirte, algo que no puedo seguir guardando, dije, sintiendo como mi garganta se cerraba. Él frunció el ceño, evidentemente preocupado. Sofía, me estás asustando, ¿qué pasa? Tomé aire profundamente y comencé a hablar, tratando de mantener la voz firme. Le conté todo, cómo me había sentido confundida, cómo Clara había influido en mis pensamientos y, finalmente, cómo había terminado engañándolo. Mientras hablaba, observé cómo su rostro cambiaba de preocupación e incredulidad a un dolor que me destrozó por dentro. Cuando terminé, ya estaba llorando, incapaz de sostener su mirada. ¿Por qué?, preguntó en un susurro, su voz cargada de emociones. No lo sé, Mateo. No lo sé. Estaba confundida. Clara decía cosas que me hacían dudar de ti, de nosotros, y no supe cómo manejarlo. Lo siento tanto. Él se quedó en silencio durante un largo rato, mirando al suelo como si buscara respuestas que yo no podía darle. Cuando finalmente habló, su voz era fría y distante. Entonces, todo este tiempo que me estuviste alejando, tenía una razón. Fue por ella. No, no fue así. Bueno, sí, en parte. No fue más por mí, por mi propia inseguridad y por dejarme influenciar. Mateo negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Siempre traté de darte lo mejor de mí, Sofía. Siempre. Y así me lo pagas. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón. Lo sé, lo sé. Y no tienes idea de cuánto me arrepiento. No hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que te amo, Mateo. Cometí un error horrible, pero estoy aquí siendo honesta, porque no quiero perderte, con esta hora, después de haberme mentido durante semanas. No sé qué esperas que diga, Sofía. Esto no es algo que se pueda arreglar con un «lo siento». Lo miré con lágrimas cayendo sin control. Su dolor era evidente y sabía que yo era la única culpable de ello. Y no espero que me perdones de inmediato, pero quiero intentarlo, quiero demostrarte que puedo cambiar. Por favor, Mateo, no te vayas. Mateo se levantó del sofá, evitando mi mirada mientras se dirigía a la puerta. Antes de salir, se detuvo por un momento. No sé si pueda volver a confiar en ti. Necesito tiempo, Sofía, mucho tiempo. Y con eso, salió, dejándome sola en medio del silencio. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me quedé despierta, repasando cada momento de nuestra relación, cada decisión equivocada que me había llevado hasta este punto. Clara me escribió varios mensajes, pero no respondí. No quería saber nada de ella. Después de la confesión a Mateo,
me sentía vacía, pero también ligera, como si un peso enorme hubiera sido arrancado de mis hombros. Sin embargo, la culpa no se había ido, y sabía que mi relación pendía de un hilo muy delgado. Mateo había pedido tiempo, y yo estaba decidida a dárselo. Durante los días siguientes, intenté concentrarme en la universidad y mantenerme ocupada, pero mi mente volvía constantemente a los mensajes de Clara. Había algo en ellos que me molestaba. Antes, siempre había buscado su apoyo, pero ahora sus palabras parecían huecas, incluso insidiosas. Me escribía frases como, él no te merecía, Sofía. Todo esto es por su culpa. Deberías olvidarte de Mateo y pensar en lo que te hace feliz. Yo siempre estaré aquí para ti, a diferencia de otros. Al principio, pensé que simplemente trataba de consolarme, pero algo no cuadraba. Sus mensajes eran demasiado insistentes, demasiado personales, como si buscara alejarme aún más de Mateo. Una noche, después de un día agotador en clase, recibí una llamada de Clara. Su tono era inusualmente dulce, casi meloso. Sofía, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. ¿Quieres venir a mi casa esta noche? Podemos hablar, distraernos un poco. A pesar de que algo en mi interior me decía que debía mantenerme alejada, acepté. Necesitaba despejar mi mente y tal vez hablar con Clara me ayudaría a entender mejor todo lo que había pasado. Cuando llegué a su casa, todo parecía normal al principio. Clara me recibió con una amplia sonrisa, vestida de manera mucho más casual de lo habitual. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, noté que sus palabras y gestos eran diferentes. Se sentaba más cerca de lo necesario, me tocaba el brazo al hablar y su mirada era diferente. Finalmente, después de un largo silencio incómodo, Clara soltó algo que me dejó helada. Sofía, creo que es hora de que seas honesta contigo misma. ¿Todo esto con Mateo, realmente era amor? Porque, desde donde yo estoy, parece más como si estuvieras intentando cumplir con una idea de lo que se supone que deberías querer. Me sentí confundida. ¿A qué te refieres? Claro que amo a Mateo. Clara sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era casi condescendiente. ¿De verdad? Porque lo que yo veo es a alguien que nunca fue completamente feliz con él. Si lo hubieras sido, nunca habrías hecho lo que hiciste. Sus palabras me dolieron, pero lo que vino después me dejó sin habla. Tal vez lo que necesitas no es a alguien como Mateo, tal vez necesitas a alguien que realmente te entienda, alguien que siempre ha estado ahí para ti. La miré, confundida y asustada. ¿Qué estás diciendo, Clara? Ella se acercó, demasiado cerca, y tomó mi mano. Estoy diciendo que he estado aquí todo este tiempo, Sofía. Yo te entiendo, te apoyo y no te juzgo. Todo lo que he hecho ha sido por ti, porque quiero lo mejor para ti, porque te quiero, de verdad. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Clara no solo había estado manipulándome contra Mateo, sino que todo tenía un motivo. Ella tenía sentimientos por mí. Me levanté rápidamente, soltándome de su agarre. ¿Esto es una broma? Todo lo que hiciste, lo que me dijiste sobre Mateo, fue por esto. Clara se encogió de hombros, intentando mantener la calma. No es una broma, Sofía. Simplemente no quería verte desperdiciar tu vida con alguien que no te merece. Mi mente estaba en caos. Todo lo que había sucedido, cada decisión que había tomado, había sido influenciada por las palabras de Clara. Y ahora sabía por qué. Clara, tú no tienes derecho a decidir quién me merece o no. Reconfiaste mis dudas y mis miedos, y tú lo usaste para manipularme. Su expresión cambió, pasando de tranquila a irritada. ¿Manipularte? Yo solo te ayudé a ver la verdad. Mateo no es para ti, Sofía. Nunca lo fue. Salí de su casa sin decir una palabra más, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me sentía traicionada, utilizada y, sobre todo, completamente sola. Al llegar a mi casa, me encerré en mi habitación y rompí a llorar. Había perdido a Mateo por culpa de mis propios errores, pero ahora también sabía que las personas en las que confiaba, como Clara, no siempre tenían las mejores intenciones. Después de descubrir las verdaderas intenciones de Clara, me di cuenta de cuán lejos había llegado el daño. No solo había perdido a Mateo, el amor de mi vida, sino que también estaba completamente sola. Clara había sido una falsa amiga y mi relación con ella estaba arruinada para siempre. Durante los días siguientes, intenté contactar a Mateo varias veces, pero él no respondía. Le mandé mensajes largos y desesperados,
explicándole lo que había pasado con Clara, cómo me había manipulado y llevado a tomar decisiones horribles. Pero el silencio de Mateo era ensordecedor. Mis días se volvieron un ciclo interminable de arrepentimiento. No podía comer, dormir ni concentrarme en mis estudios. Todo lo que hacía me recordaba a Mateo, los lugares que solíamos visitar juntos, las canciones que compartíamos, incluso el simple hecho de ver parejas felices en la calle. Cada uno de esos momentos era una puñalada en el corazón. Finalmente, después de semanas de intentarlo, Mateo accedió a hablar conmigo. Me citó en un café cerca de su casa. Mi corazón latía con fuerza, lleno de una mezcla de esperanza y miedo. Cuando él llegó, su mirada era fría, distante, tan diferente del Mateo cálido y amable que conocía. «Tienes 5 minutos», dijo mientras se sentaba. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. «Mateo, sé que no tengo excusas para lo que hice. Fui débil, fui manipulada por alguien en quien confiaba, pero eso no justifica nada. Yo te fallé, y estoy arrepentida». Él me miró fijamente, sin decir nada, lo que hizo que mis palabras se sintieran aún más vacías. Clara me llenó la cabeza con mentiras, me hizo creer cosas que no eran ciertas. Pero fue mi decisión actuar como lo hice, y lo sé. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que te amo, Mateo. Te amo de verdad, y haré lo que sea para arreglar esto. Mateo suspiró, su expresión permanecía impasible. Sofía, no sé qué esperabas al pedirme que viniera aquí, un perdón instantáneo, que volviera contigo como si nada hubiera pasado. Negué con la cabeza, las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. Y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento con todo mi corazón. Él asintió lentamente, pero sus palabras siguientes fueron como un golpe directo al pecho. Te creo, Sofía. Creo que estás arrepentida. Pero eso no cambia lo que hiciste. No cambia cómo me destrozaste. Yo confié en ti, te di mi corazón, y tú lo pisoteaste. Intenté responder, pero levantó la mano para detenerme. Escúchame bien, te deseo lo mejor, de verdad. Pero no quiero volver a verte. No quiero estar con alguien que puede ser tan fácilmente influenciada por los demás. Esto se acabó, Sofía. No hay vuelta atrás. Sus palabras eran como dagas. Quería gritar, rogarle que no se fuera, que me diera una última oportunidad. Pero sabía que tenía razón. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. Mateo se levantó y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé en el café, llorando en silencio, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Clara intentó contactarme varias veces, pero ignoré todos sus intentos. No podía soportar hablar con ella después de lo que había hecho. Por otro lado, Mateo parecía estar mejor sin mí. En redes sociales, vi cómo comenzaba a salir con otras personas, y aunque me dolía, sabía que lo merecía. Él era alguien bueno, noble, alguien que había amado de verdad, y yo había destruido todo eso. Me arrepiento de todo lo que hice, no solo por el dolor que le causé a Mateo, sino también porque destruí algo hermoso que nunca volveré a tener.